Te voy a enseñar los tiempos en inglés como me hubiese encantado que me los enseñaran a mí cuando yo estaba aprendiendo el idioma. Lo bueno de esta clase es que ya no te vas a volver a confundir con esos tiempos. Y si te llama la atención esta clase, danos un me gusta, ayúdanos a compartir, suscríbete al canal, dale click a la campanita que está ahí arriba para que te lleguen las notificaciones cada vez que saquemos un video. Sin más preámbulos, empecemos pues. En inglés tenemos solamente 3 tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Uno se llama el presente, otro se llama el pasado y el otro se llama el futuro. Hasta ahí, bien. Esos son los únicos tiempos que existen. Sin embargo, cada uno de estos tiempos tiene subcategorías y en general utilizan un auxiliar. Yo te voy a estar escribiendo qué auxiliar necesita cada tiempo y te voy a dar un ejemplo súper rápido de cómo lo vamos a utilizar. Empezamos con la primera subcategoría, que sería simple. Presente simple. Con el presente simple yo te puedo dar un ejemplo, es algo en general. I work. Simplemente tengo el sujeto y ese verbo. El problema con este tiempo es que cuando voy a hablar con la negación o voy a hacer preguntas, necesito un auxiliar. Tengo 2 auxiliares que puedo utilizar en este caso. Uno sería el auxiliar do y el otro sería el auxiliar does. Does lo utilizo cuando estoy hablando de la tercera persona. Si voy a hacer la negación de que yo no trabajo, I do not work. Pasado simple. También puedo decir I worked. Simplemente tengo que asegurarme que ese verbo lo tenga en pasado. Sin embargo, cuando voy a hacer la negación, también tengo que pedir un auxilio a los auxiliares. Y como no tengo uno en la frase, me toca buscar uno. ¿Y cuál sería? Sería el pasado de do y does, que sería did. Yo no trabajé. I did not work. Ojo ahí, no vayas a poner este verbo en pasado porque ya did nos dice que esa frase está en pasado. Futuro simple. Ahí es súper simple porque el auxiliar, ya lo sabemos, nos lo dan súper fácil y sería will. Yo trabajaré, I will work. Segunda categoría, continuo. Presente continuo. No quiere decir que algo está sucediendo en este preciso instante. I am working. Si te das cuenta, muy diferente a la primera subcategoría, acá tenemos un sujeto, un auxiliar y un verbo. Acá vamos a tener como auxiliares a el verbo to be, que sería am, sería is y sería are. Es lo utilizamos para la tercera persona y debes tener muy en cuenta que el verbo principal va a ser el que sigue después de este auxiliar to be, pero ese verbo principal debe estar con la terminación del ing. Vuelvo y repito, I am working. Am es el auxiliar, el verbo principal, work está con la terminación del ing. Pasado continuo es la misma cosa, pero en pasado. ¿Cuáles auxiliares del verbo to be vamos a utilizar? Was y were. Was lo utilizamos para la tercera persona y el verbo principal debe tener la terminación del ing. I was working. I was working. Futuro continuo. Seguimos utilizando el auxiliar to be. En este caso, seguimos con will para decir que estamos hablando en futuro, más be. Yo estaré trabajando. I will be working. Con esa terminación del ing, porque estamos hablando de un tiempo continuo. Ahí es donde muchas veces fallamos, que se nos olvida ponerle esa terminación. Ojo con eso. Tercera subcategoría sería perfecto. Presente perfecto. Ahí vamos a utilizar ese auxiliar to have. Tenemos 2 opciones, have y has. Has lo utilizamos para la tercera persona. I have worked. ¿Qué vimos ahí? Utilizamos a este auxiliar, have,
pero a ese verbo le dejamos la terminación en el pasado participio. Un recorderis chiquito. Cuando estamos hablando de un verbo regular, cuando lo vemos en pasado o en pasado participio, es usualmente lo mismo. Worked en este caso es el pasado, worked es el pasado participio. Pero cuando estamos hablando de los verbos irregulares, la cosa cambia un poquito. Por ejemplo, el verbo comer, to eat. Comí, ate. Comido, eaten. Esa es la parte del verbo que vamos a utilizar cuando estamos utilizando o hablando esta subcategoría del tiempo perfecto. Sujeto más el auxiliar, que está aquí, más el pasado participio del verbo principal. El tiempo del pasado perfecto. Seguimos utilizando auxiliares. En este caso nos queda muy sencillo porque estamos hablando del auxiliar have y estamos hablando de pasado. ¿Cuál es el pasado de ese auxiliar have? Had. Lo bueno en este caso es que nos funciona igual para todos los sujetos. I had worked. La estructura es exactamente la misma. Sujeto más el auxiliar en pasado más el verbo principal en el pasado participio. Futuro perfecto. La misma cosa. Will más have. I will have worked. Sujeto más auxiliar, will have, más el verbo principal en el pasado participio. Continuamos con la cuarta subcategoría. Esa se llama perfecto continuo. Ya sabemos que con el tiempo del perfecto utilizamos had o has, dependiendo del sujeto que estemos hablando, pero en este caso, como es continuo, le vamos a agregar been. I have been working. ¿Qué habíamos dicho de los tiempos del continuo? Que al continuo le tenemos que agregar el ing a el verbo principal. Acá es lo mismo. Le agregamos esa terminación al verbo principal. Pasado perfecto continuo. Ya sabemos que en el pasado perfecto utilizamos el auxiliar had. Aquí simplemente seguimos usando had, pero también le agregamos been. I had been working. Exactamente lo mismo. Sujeto had been working con terminación del ing. Y si hablamos del futuro perfecto continuo, muy seguramente ya lo sabes. Will más have más been. I will have been working. Está súper sencillo. Yo siento que con esto ya tú no te vas a volver a equivocar, ¿o sí? Aquí está la tarea para ti. Déjame saber en los comentarios cómo quedaría si utilizamos el verbo comer, es decir, eat. Y lo utilizamos en el tiempo del, ¿qué sería? Uno fácil, pasado perfecto. Yo he comido. Déjame saber la respuesta en los comentarios. Si de verdad te gustó esta clase, ayúdanos a compartir, danos un me gusta, muchos besos. ¡Muac!